Chicas, chicos, buenos días. Continuamos con el repaso general de la oración compuesta y hoy nos vamos a detener en las proposiciones subordinadas sustantivas y adjetivas. Nos quedarán las adverbiales para una próxima sesión. Bien, en cuanto a las proposiciones subordinadas sustantivas, equivalen a un sustantivo, por eso se llaman así, y pueden desempeñar las mismas funciones sintácticas que desempeña este. Fundamentalmente dos, el sujeto, la función de sujeto y la función de complemento directo. Aquí os he añadido complemento del nombre para que veáis que también puede en algunas ocasiones desempeñar otras funciones como veremos más adelante. Por ejemplo, como sujeto, me gusta ver películas o me gusta que me digas eso. Tenéis en el primer caso ver películas una proposición subordinada sustantiva que es una construcción de infinitivo. Es decir, el verbo aparece en forma no personal, ver. Frente a me gusta que me digas eso, en la que, como vemos, aparece una conjunción y el verbo en forma personal, digas. En todo caso, en ambas proposiciones, en ambas oraciones, tanto ver películas como que me digas eso funciona como sujeto de la proposición principal, que es me gusta. En cuanto a complemento directo, tenemos el verbo principal que es quiero y tenemos dos proposiciones subordinadas, ir al cine o que me hagas un favor. Mismo caso, solo que aquí no cumple la función de sujeto sino la función de complemento directo. ¿Cómo lo sabemos? Porque podemos pronominalizar. Quiero ir al cine, lo quiero o quiero eso. O quiero que me hagas un favor, lo quiero, quiero eso, ¿de acuerdo? Esa es la manera de saber si se trata de un complemento directo. En cuanto al complemento del nombre, aquí tenéis un ejemplo, tráeme las gafas de leer. Leer es un infinitivo, en este caso acompañado de la preposición de, complementa a un sustantivo, gafas, las gafas, ¿de acuerdo? El verbo de la oración principal es tráeme. En general, son reemplazables las proposiciones subordinadas sustantivas por los pronombres neutros, lo, eso, ello, algo. Podemos decir me gusta eso, quiero eso, tráeme las gafas de eso, de leer en este caso. Bien, las clases de proposiciones sustantivas, pues tenemos que en función del nexo, es decir, el elemento que las introduce, podemos distinguir proposiciones subordinadas sustantivas enunciativas, cuyo nexo es que. Ejemplo, es verdad que no salgo de casa. Que no salgo de casa es la proposición subordinada sustantiva, en este caso funciona como sujeto de es verdad. Decimos que es enunciativa, subordinada sustantiva enunciativa. A continuación tenemos las subordinadas interrogativas indirectas, que pueden ser totales o parciales, en función del nexo que las introduce. Si el nexo es sí, es decir, la conjunción sí, no el adverbio de afirmación sí, sino la conjunción sí, la misma que empleamos en las oraciones condicionales. Bien, tenemos las interrogativas indirectas totales. Me pregunto si me acusan de soberbia. Si me acusan de soberbia es complemento directo de me pregunto. ¿Por qué se llaman totales? Porque la respuesta es sí o no. Por eso se llaman totales. Sin embargo, las proposiciones subordinadas interrogativas indirectas parciales están introducidas por los pronombres interrogativos. ¿Qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas? Fijaos, llevan tilde, porque estas palabras, cuando son pronombres interrogativos o cuando son pronombres exclamativos, llevan tilde. Y adverbios interrogativos, dónde, cuándo, cómo. Lo mismo, llevan tilde porque son interrogativos o pueden ser también exclamativos. A distinguir de los determinantes. Si fueran determinantes, no llevarían tilde. Ejemplo, sospecho quién lo hizo. Quién lo hizo funciona como complemento de directo de sospecho. Ese quién decimos que no es total porque pueden ser muchas personas. Por eso decimos que es una interrogativa indirecta parcial, porque la respuesta no es sí o no, sino que puede ser variable en función de la persona que haya sido. En cuanto a las proposiciones subordinadas sustantivas relativas sin antecedente, están introducidas por un pronombre relativo. Por ejemplo, ¿quién? ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis. Sin tilde. ¿De acuerdo? Porque en este caso es un pronombre y no es interrogativo. Quien quiera entrar puede hacerlo. Quien quiera entrar funciona como sujeto de puede hacerlo. Más proposiciones subordinadas sustantivas. Aquellas que funcionan como complemento de régimen, como complemento del nombre, como complemento circunstancial o como complemento indirecto.
En estos casos suelen ir precedidas por una preposición, es decir, van precedidas por una preposición más bien. Luego viene el nexo, que será la conjunción que. Así tenemos el ejemplo, confío en que estudiaréis. En que estudiaréis funciona como complemento de régimen de confío. ¿Por qué complemento de régimen y no complemento directo? Pues bien, porque el verbo confiar necesita la preposición en para completar su significado. No puedo decir confío que estudiaréis. Necesito siempre una preposición en para que este verbo tenga sentido completo. Lo mismo, preocuparse de algo. No puedo decir me preocupo lo que sea, sino que tengo que decir me preocupo de lo que sea. Es decir, necesita como una preposición, por eso el complemento que la acompaña es un complemento de régimen verbal. Tenemos otro caso, ya era hora de que vinierais. Este de que vinierais funciona como complemento del nombre. ¿Por qué? Porque complementa a un sustantivo, a un nombre, al sustantivo al nombre hora. Finalmente, dentro de las proposiciones sustantivas tenemos las construcciones de infinitivo. El infinitivo, como cantar, temer, partir, estar, ser, ir, tiene doble naturaleza. Por un lado es un nombre, por otro lado es un verbo. Y por eso puede funcionar como sustantivo o como verbo. Por ejemplo, en entrar en mi casa es muy fácil. Entrar en mi casa es sujeto de es muy fácil y se parece a un sustantivo. Es lo mismo decir entrar que la entrada en mi casa. Sin embargo, entrar también es el núcleo verbal del predicado, con un sintagma en este caso que lo complementa. En mi casa. ¿De acuerdo? Bien, pasamos ahora a las proposiciones subordinadas adjetivas. En este caso equivalen a un adjetivo, por eso se llaman así, desempeñan la función propia de esta categoría. ¿Cuál es la función característica del adjetivo? La de complementar a un nombre. Complementar significa completarlo, darle un matiz, calificarlo, etc. Es decir, es algo que se añade, añadiendo también al mismo tiempo algún tipo de información. Aparecen introducidas por un pronombre relativo, que, quien, el cual, como veis ahora no llevan tilde porque es un pronombre relativo, no interrogativo ni exclamativo. De ahí que se las denomine proposiciones subordinadas de relativo. El pronombre relativo sustituye a un elemento de la proposición principal llamado antecedente, evitando su repetición. Pronombre es la palabra que sustituye a un nombre, por eso se dice pronombre, por el nombre. ¿De acuerdo? En este caso, ¿por qué nombre están los pronombres relativos? Por el antecedente, que es la palabra que viene antes, inmediatamente antes del pronombre. Por ejemplo, el hombre que vive ahí se llama Juan. Que es evidentemente el pronombre relativo, hombre es el antecedente. La proposición subordinada adjetiva o de relativo es que vive ahí, que es el pronombre relativo, y el hombre, como os digo, es el antecedente, la palabra a la que sustituye. Perdón, el hombre, que el hombre vive ahí, se llama Juan. En este caso, que sustituye al hombre vive ahí. Para evitar repetir el hombre, pues decimos que. ¿De acuerdo? Ese es el sentido que tienen estas proposiciones. Pronombres relativos más importantes. Como veis, ninguno tiene tilde. ¿Qué, quién, quiénes, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, cuál, cuáles, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, dónde. ¿De acuerdo? Y con oraciones, tenéis abajo, con oraciones con proposiciones subordinadas adjetivas, como el libro que he leído, es muy interesante. Ha venido el alumno de quien te hablé. En un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme vivía un caballero. Estos son los ideales por los cuales he dado mi vida. ¿Cuántos lo probaron lo saben? El pueblo donde nació es poco conocido. Bien, en cuanto a las clases de proposiciones subordinadas adjetivas, tenemos dos. Por un lado, las proposiciones subordinadas adjetivas especificativas, que expresan una cualidad del antecedente, es decir, de la palabra que viene delante, seleccionándolo de un conjunto de su clase. No hay coma entre el antecedente y el pronombre relativo. Imaginaos el libro rojo, ¿de acuerdo? Estamos seleccionando un tipo de libro, el que es rojo frente al verde, al amarillo, al azul. En este caso, el libro rojo o el libro que es rojo sería una proposición subordinada adjetiva especificativa. ¿Por qué me refiero a ese? A ese en concreto, al que es rojo. Sin embargo, ahí tenéis, por ejemplo, el hombre que llegó tarde no comió. El hombre que llegó tarde no comió, ¿qué significa? Pues que únicamente el hombre que llegó tarde fue el que no comió. En este caso, al no haber ninguna coma,
lo que estamos diciendo es eso. Estamos especificando cuál fue el hombre que no comió. Pues fue el que no llegó tarde, o sea, el que llegó tarde, perdón. Tenemos luego las proposiciones subordinadas adjetivas explicativas, que indican algo del antecedente, pero sin diferenciarlo del resto de los de su clase, por lo que dicen. Hay una coma entre el antecedente y el pronombre relativo y otra al final de la proposición adjetiva. Fijaos cómo cambia el significado con respecto a la frase. El hombre que llegó tarde no comió. En este caso hablamos de un hombre que llegó tarde, pero puede haber otros muchos hombres que estaban allí, que no habían llegado tarde, pero que sí o que no comieron, tampoco comieron como este hombre. Simplemente lo que hemos hecho con este que llegó tarde es dar una información, explicar algo sobre este hombre, pero no lo hemos seleccionado. No lo hemos delimitado, no hemos hablado de uno en concreto, sino que más bien hemos dado una característica que no lo distingue de otros que pueden estar ahí, porque también podría haber otros que han llegado tarde y desde luego otros que llegaron antes pues también pues no comieron. Bien, para retener mejor los contenidos lo que vamos a hacer va a ser ejercicios interactivos. Los enlaces aparecerán en nuestro tablón de anuncios y si todavía necesitáis alguna aclaración, por favor consultadme en nuestra aula virtual o bien cuando tengamos nuestro próximo encuentro en Google Meet. Muchas gracias, que tengáis buen día.